Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las lecturas de este cuarto domingo del tiempo ordinario tienen, como siempre en los domingos, una gran unidad. Y yo creo que el hilo conductor pues es algo así como el gusto de Dios por los humildes de la tierra. La primera lectura está tomada del profeta Sofonías. Es un profeta que exhortó al final del siglo VII a.C., exhortó a los judíos a la penitencia, predijo la ruina de Nínive y después de haber hecho terribles amenazas a Jerusalén, concluyó con promesas consoladoras sobre la vuelta de la cautividad de Babilonia y sobre el restablecimiento de la ley. Precisamente entonces es cuando el profeta Sofonías dice estas palabras al final de sus profecías: Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Aquí, en estas palabras, el profeta cifra la humildad precisamente en practicar el derecho del Señor. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Es decir, los que viven sus mandamientos. Esas llamadas de Yahvé a la justicia con todos los demás, con las viudas, con los pobres, con el forastero. Llamadas de las que está llena la Biblia. Luego dice el profeta: buscad la justicia, buscad la humildad. Se trata de saberse sometidos a una regla superior, la que Dios ha puesto a las cosas. La justicia, sabemos bien, es esa virtud que es dar a cada uno lo suyo, y requiere precisamente, Señor, que claro lo vemos, de la humildad de reconocer que no todo es para mí, que también los demás tienen sus derechos y hay que darles lo suyo porque les corresponde, porque Dios se lo ha dado. Por ejemplo, hay que respetar el buen nombre de los demás. Eso es buscar la justicia. Hay que respetar y dar a los demás la verdad, no la mentira. Hay que tratar a los demás con respeto. Hay que darles su salario. Hay que darles cobijo en la tormenta, ayuda en la necesidad. Hay que dar a todo el mundo amor en la medida que seamos capaces, ¿verdad? Todo eso es buscar la justicia, ser justos con los demás. Y a Dios, pues hay que dárselo todo. Eso es la justicia con Dios, que propiamente no es justicia porque no somos iguales, ¿no? A Dios le debemos todo, ¿verdad? Y entonces, si buscamos la justicia con humildad, si lo hacemos, dice el profeta que quizá podamos resguardarnos el día de la ira del Señor. Es decir, ser gratos al Señor y no ser castigados por Él en ese día. El día de la ira del Señor, en este profeta Sofonías, pues podría ser la catástrofe de la deportación, pero en general nosotros lo podemos interpretar también, ¿verdad?, como el juicio que todos hemos de pasar. Y es que tú, Señor, amas a los humildes, y por eso esta primera lectura termina así: no habrá quien los inquiete. A los humildes no habrá quien los inquiete. Pero Dios, en cambio, desprecia a los soberbios, a los arrogantes, a los injustos. Luego, el Salmo responsorial, que es el Salmo 45, está tomado del Salmo 45, empieza con un estribillo que es la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces sigue como con una enumeración de cómo a ti, Señor, se te cae la baba, si se me permite hablar así, con los humildes que no tienen, los pequeños, los que son poca cosa, que no tienen otro refugio más que tú,
Dios nuestro, porque ellos mismos no encuentran en sí nada que les libre. Y dice el Salmo, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que se doblan, el Señor ama a los justos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. O sea, que quienes no tienen más agarradero, más apoyo que Dios, pueden contar con su protección y cuidado. Casi se diría que son precisamente ellos los que pueden contar con esa ayuda de Dios porque tienen más necesidad. Y por eso, esa repetición, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, de ellos será todo, porque ser pobre de espíritu es muy parecido a ser humilde. Y la humildad, como hemos dicho, hace que a Dios se le caiga la baba con nosotros. Vamos ahora a la segunda lectura. San Pablo hace caer en la cuenta de cómo los humildes, una vez más, son amados con amor de predilección por Dios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, dice a los corintios, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar los poderosos. El que se gloríe, termina, que se gloríe en el Señor, porque en ti, Señor, está nuestra fuerza. Estas palabras son graciosas porque, para empezar, les mete un buen viaje a los de Corintios, San Pablo, ¿no? Fijaos en vuestra asamblea, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Más bien, lo necio del mundo lo ha escogido Dios, y lo débil del mundo. Pero entiendo que los corintios no se sentirían humillados porque se daban cuenta de que era verdad. Tantas veces, Señor, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, encontramos gente sencilla, gente sin gran cultura o formación, gente con escaso poder, pero que sin embargo nos dan lecciones de sabiduría, de piedad, de sentido común, de sentido sobrenatural y de santidad. Son personas a las que tú, Dios nuestro, les afinas el alma, conmovido ante su humildad. Sales en su ayuda, en ayuda de los humildes de la tierra. Decía San José María en el año 41, mi experiencia sacerdotal me ha enseñado que muchas veces en puestos humildes se encuentran almas muy delicadas y que en cambio no es difícil encontrar en otros ambientes almas vulgares y toscas, porque es el trato con Dios, la vida interior, la mejor escuela de finura y de cortesía. Pensemos, por ejemplo, en esa mujer que era una costurera, Francisca Javiera del Valle, que estaba en el torno, en la portería de un convento, y que escribió aquel libro maravilloso del Decenario al Espíritu Santo. Un libro que muchos teólogos no hubieran sido capaces de escribir. A veces, en puestos humildes, se encuentran almas muy delicadas. Hace ya muchos años, al comienzo de los primeros pasos de San José María como sacerdote, serían los años 28, 29, 30, por ahí, le ocurrió una cosa que recoge en sus apuntes íntimos y que es muy impresionante. Es la anécdota de la mendiga. Voy a leerla como la contaba él. Decía allí, cuando yo iba a celebrar todas las mañanas al patronato de Santa Isabel, encontraba una mendiga que estaba siempre en el mismo sitio, en la calle, pidiendo limosna. Me acerqué a ella y le dije, hija mía, yo no puedo darte oro ni plata. Yo, pobre sacerdote de Dios, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido que encomiendes mucho una intención mía, que será para mucha gloria de Dios y bien de las almas. Se refería a San José María, al Opus Dei que Dios había puesto en su corazón y que no sabía cómo hacer. Y continuaba San José María, diciéndole a esta buena mujer, dale al Señor todo lo que puedas.
Al poco tiempo, dice San José María, uno de los días que pasé a celebrar la Santa Misa no estaba. Tampoco al otro, tampoco al otro. Como en esa época íbamos a visitar los hospitales, en uno de ellos me encontré con esta mendiga en una de las salas. «Hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa?» Me miró y me sonrió. Estaba gravemente enferma. Le indiqué: «Mañana celebraré la misa pidiéndole al Señor que te ponga buena». La mendiga me contestó: «Padre, ¿cómo se entiende? Usted me dijo que encomendase una cosa que era para mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que pudiera al Señor. Le he ofrecido lo que tengo, mi vida. Solo le dije: haz lo que quieras, pero le pediré al Señor por ti. Y si te vas, cumple muy bien este encargo». Se refiere en el cielo. Y añade San José María: «Yo os digo que desde que aquella pobre mendiga se fue al cielo, es cuando la obra comenzó a caminar deprisa». Señor, es impresionante, ¿no? Que una mujer, una pobre mendiga, desconocida, que la primera vez que habla con un sacerdote, con San José María, fuera capaz de ofrecer su vida por esa intención que le pedía el sacerdote. ¡Qué generosidad! Y estoy seguro que esta mujer te conmovió, y por eso le hiciste caso, por eso le concediste eso que te pedía. Yo creo que a Dios le gusta la humildad, la pobreza de espíritu, el corazón abierto y pronto a dar todo lo que tenemos. Recordemos aquel pasaje de cuando tú, Señor, estabas en el templo viendo cómo los ricos echaban mucho en el gazofilacio y de repente se acercó una viuda que echó una monedilla, un cuadrante, nada, una cantidad muy pequeña. Y entonces llamaste lleno de alegría a tus discípulos y les dijiste: mirad, mirad lo que ha echado esta viuda, todo lo que tenía. Yo os aseguro que ha echado más que los demás. Te conmovió. Te conmovió el corazón abierto y pronto a dar todo lo que tenía. Te conmueve la conducta cristalina, justa, que da a cada uno lo suyo. La conducta llena de caridad y comprensión con los demás. La conducta propia de las personas humildes. Y en cambio, todo lo que es un obstáculo para esto, lo rechazas. La arrogancia, el creerse superior. Tenemos aquella parábola tuya del fariseo y el publicano rezando en el templo. El fariseo, lleno de jactancia: te doy gracias, Dios mío, porque no soy como ese publicano. Y en cambio el publicano: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Y tú dijiste que fue el segundo el que bajó justificado. ¿Por qué? Por su humildad. A ti te conmueve la humildad y rechazas la arrogancia. Rechazas esa falta de humildad que es juzgar a los demás con el engreimiento de que nosotros somos mejores o que podemos corregirlos. También hay una parábola tuya, Señor, que nos habla de esto. Aquella en la que un hombre intenta sacar la paja del ojo de un amigo cuando él tiene una viga en el suyo. Y dice: hipócrita, sácate la viga de tu ojo y entonces podrás sacar la paja del ojo del amigo. Es un problema, Señor, porque pienso que nos podemos llenar de temor al comprobar que nosotros no somos pobres de espíritu, ni tan humildes, que a lo mejor tenemos un cargo de cierto poder, o que tenemos una buena y desahogada posición económica, o que tenemos, no sé, que no somos de los humildes de la tierra, que no somos de los pobres de la tierra. Y a veces esto nos puede intranquilizar un poco. Tengo aquí una cosa que contaba un escritor y traductor conocido, Valéry Larbaud, francés. Él, en uno de sus libros, contaba una historia, es un poco larga, pero creo que la voy a leer, ¿no? Entera. Decía: era un hombre que tenía una situación económica muy desahogada, ¿no? Hijo único, y bueno, vivía muy bien. Y decía: fue hace 5 años en Pisa, de camino en coche hacia Viareggio, en una zapatería donde habíamos entrado para elegir playeras y sandalias. El calor era insoportable
y la vendedora, arrodillada delante de nosotros, parecía extenuada. Era joven, y si no bonita, al menos graciosa y fina bajo el oscuro blusón de uniforme, pero muy morena y completamente eclipsada, apagada por la presencia rubia y blanca de Eliane vestida de verano, con toda su personalidad sana y flexible, radiante de felicidad. El contraste me interesaba y despertaba en mí la compasión, acrecentada sin duda por el acento de la vendedora, la dulce, gimiente entonación de las toscanas. ¿Qué distancia entre los destinos de estas dos mujeres? Nuestro coche nos esperaba en la estrecha calle, muy cerca de la puerta del comercio. Se veía al chofer en el asiento delantero y los barnices, los cobres, los cristales que brillaban al sol. Las vendedoras desocupadas admiraban el hermoso automóvil. Y nosotros estábamos de camino hacia la brisa y el frescor del mar, lejos de Pisa y de aquella tienda sofocante, donde un ventilador luchaba en vano contra el bochorno canicular. Nuestra vendedora se levantaba, trepaba una escalerilla, volvía para probarnos nuevos pares de calzado. Mi compasión se había convertido en apuro, sentido también por mi mujer. Más tarde nos confesamos que los dos habíamos elegido playeras un poco demasiado grandes porque queríamos acabar pronto, liberar cuanto antes a la pobre muchacha. Pero Violante, demasiado niña aún para estar atenta a los demás, se mostraba inocentemente exigente. Nada le parecía a su medida ni a su gusto, y reía y contaba, para que la oyeran todos, lo contenta que estaba de hallarse muy pronto en una playa. Fue entonces cuando la vendedora le preguntó, bromeando, pero también para exhalar su imposible anhelo de libertad y de dicha: «Bimba, mi porti con te al mare», que significa: «Pequeña, ¿me llevas contigo al mar?». La bimba, sorprendida y un poco desconfiada, la miró sin responder. Pero entonces unas palabras que quizá había yo buscado inconscientemente en la memoria me atravesaron el espíritu y me afectaron tanto que tuve que dominarme para no pronunciarlas en voz alta. Estas: «Tú has recibido tus bienes en esta vida», que son, como sabemos, las palabras que Abraham le dice al rico que no tuvo cuidado de Lázaro cuando estaba en el tormento, siendo atormentado por las llamas, ¿no? Le dijo: «Hijo mío, recuerda que tú has recibido tus bienes en esta vida y que Lázaro, en cambio, no recibió más que males. Por eso él ahora está aquí en el cielo». Desde aquel día, sigue diciendo Larbaud, las he recordado con frecuencia estas palabras, cuando disfrutaba de alguno de los placeres que sólo el tener dinero proporciona, y me dejaba arrastrar por el placer, y pienso en ellas: «Tú has recibido tus bienes en esta vida», cada vez que me oigo susurrar para mí solo: «Bimba, mi porti con te al mare». Bueno, es como la incertidumbre, ¿verdad?, de esta persona, ¿no? Decir, bueno, realmente yo, ¿en qué camino estoy, no? ¿Estoy en el camino que conduce a la vida espiritual, a la cercanía con Dios, o estoy en un camino tan material, tan mundano, que no voy bien? Y por esto, Jesús nos pone en el Evangelio de hoy las bienaventuranzas, que son como un broche magnífico a todas estas ideas. Las bienaventuranzas, que son esos 8 rayos de luz que nos indican cómo es el corazón de Jesús, que nos ayudan a ser como Él, a acertar en esta vida y en la próxima. Bienaventurados los pobres en el espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, o sea, los justos, aquellos que son insultados, perseguidos o calumniados por causa de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los bienaventurados, esos son los que alcanzarán la felicidad en esta vida y en el cielo. ¿Y qué tienen en común todas estas bienaventuranzas? Pues la humildad,
una humildad respetuosa con la justicia, una humildad que se somete a los demás y a Dios. Las bienaventuranzas son precisamente lo que viven los humildes de la tierra. Y por eso Dios Padre, cuando las vivimos, reconoce en nosotros al Hijo y nos ama. Dios ama a los humildes de la tierra. Y por eso estas bienaventuranzas terminan con esta frase: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Es lo mismo que decía Sofonías. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Bueno, pues es imposible que estas lecturas tan cargadas de profundas emociones y sentimientos no despierten en nosotros algún propósito de ser más desprendidos, de ser más humildes, de estar más centrados en servir a los demás y menos pendiente de nosotros mismos. Y para eso, de la mano de la Virgen, que es la verdaderamente humilde, haz un poco de examen en estos minutos que quedan de nuestra oración para ver cómo podrías tú hacerte, y yo, cada uno de nosotros, merecedor de esa mirada llena de cariño de Dios Padre que nos ve humildes.